Bueno, ahí arrancamos. Ahora sí, la grabación. Bueno, ¿qué tal? Hoy, chicos, no, la primera pregunta que le quería hacer es, ayer con la doctora Pérez vieron la unidad 20, ¿no es cierto? Sí, toda la parte de elementos del acto jurídico. La pregunta que le quería hacer era ver si la habían logrado terminar, habían visto todos los tipos de elementos, los elementos naturales, los elementos esenciales y los elementos accidentales. ¿Llegaron a ver condición plazo cargo? Porque no le pregunté a ella. ¿Pudieron ver o no? Activen los micrófonos, chicos, así me contestan, porque si no es como que es raro. Profe, ¿ya tomó la lista? Buenos días. Sí, ahí te anoto. ¿Cómo estás, Dale, bien. Ryan? Bien, ¿usted, profe? Bien, muy bien. No, les preguntaba Profe, si buenas ayer... tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les preguntaba si ayer cuando vieron los elementos del acto jurídico con la doctora Pérez, vieron todos los elementos, es decir, si vieron también los accidentales, condición plazo cargo. No, solamente dimos los esenciales. Ok, perfecto. Bien, eso no me había quedado claro si ella lo iba, al final lo iba a dar o no. Bueno, vamos entonces a tratar de ver el tema de hoy, defecto del artículo de la unidad de la unidad 21, no, sí, perdón, bien digo, de la unidad 21, y luego vamos a mirar un poquito lo de los elementos que nos faltan. O si quieren hacemos al revés, en realidad, vamos a hacer así al revés. Cuando ustedes vieron ayer los actos jurídicos, vieron que el acto tiene tres tipos de elementos diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, que tiene los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos esenciales son ¿cuáles? El sujeto, el objeto y la causa. Correcto, sujeto, objeto y causa. Dentro de la causa, habrán visto que existen tres tipos de causas diferentes, la causa fuente, la causa fin y la causa motivo. ¿Sí? ¿No? Estamos hasta ahí. La causa fuente es la que alude al acto jurídico en sí, la causa fin es la finalidad típica de cada acto jurídico, ese fin inmediato al que se refiere el artículo 259 cuando lo tipifica, esa finalidad que persiguen las partes, que es invariable, que es inmóvil para todas las partes, y luego la causa motivo, que es la motivación personal de cada una de las partes al momento del otorgamiento del acto, que puede o no integrar el acto según que haya sido conocido o no. ¿Sí? Entonces, es elemento esencial la causa típica objetiva, la causa fin objetiva. Es elemento también la causa fin subjetiva, la causa motivo, en tanto fue conocido o pudo haber sido conocido. ¿No? Hasta ahí lo entendemos. ¿Sí? Eso es importante que lo entiendan. Sí, sí. Bien. Y luego tenemos los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos naturales, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la primera parte de la ley supletoria? Que decíamos, las leyes supletorias son las que vienen a regular todos aquellos aspectos en los contratos que las partes no han previsto y que integran de alguna manera la relación contractual porque está previsto por la ley y se aplica como una suerte en caso de laguna o integrando el contrato cuando las partes no lo han previsto. Bueno, entonces, esto de los elementos naturales está vinculado directamente justamente con la ley supletoria, porque cuando hablamos de elementos naturales estamos hablando de aquellos elementos que las partes podrían dejar de lado si quisieran adrede, pero que si no lo hacen, integran en forma natural el acto jurídico. Y esto claramente se aplica en el ámbito contractual. Entonces, son todos aquellos elementos que están insertos en leyes de tipo supletorias que las partes
podrían dejar de lado o modificar al momento de celebrar el acto jurídico, pero que si no lo hacen, integran el acto jurídico. Un ejemplo, el mismo ejemplo que he dado siempre, pero podría ser otro, el ejemplo del domicilio del pago, que es el ejemplo más clásico. La ley dice que el domicilio del pago, si las partes no lo han establecido en un contrato, es el domicilio del deudor. Ahora, si lo establecen de otra manera, bien, es el lugar a donde lo fijan. Si no lo fijan, es un elemento natural que queda integrado en el contrato, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el pacto comisorio tácito. El pacto comisorio tácito, o la condición resolutoria clásica, tácita, perdón, es la posibilidad que tienen las partes de dejar sin efecto un contrato cuando se trata de un contrato con prestaciones recíprocas, cuando el otro incumple y yo todavía no tengo que cumplir. Es decir, frente a el incumplimiento de una de las partes, la otra no tiene por qué verse obligada a cumplir si la otra no cumple, ¿no? Entonces, de esa manera, la ley lo que faculta es a extinguir ese contrato, a dejarlo sin efecto, frente al incumplimiento de la otra, que es como la causa de mi cumplimiento. Es decir, si yo vendo una cosa en cuotas, y me la dejan de pagar y yo tenía que entregar a la cuota 15, por ejemplo, y a mí me la dejan de pagar en la cuota 4, no estoy obligado a entregar la cosa, ¿sí? Voy a considerar que se ha extinguido, ¿sí?, en forma tácita, el contrato se ha resuelto en forma tácita por el incumplimiento de la otra, más allá de todo un procedimiento que la ley, y cuando vean contratos, exige, que es que hay que notificar, que hay que intimar fehacientemente bajo procedimiento de declararlo resuelto en forma tácita, bueno. Pero lo cierto es que esa resolución tácita, esa facultad que tienen las partes en los contratos con prestaciones recíprocas, es una facultad que está inserta como elemento natural en todo contrato de esas características. Si las partes lo quieren dejar de lado, lo pueden hacer, sí, perfectamente, pueden renunciar a la condición resolutoria tácita, o bien pueden incorporar una condición resolutoria expresa con otro mecanismo, con otra manera de funcionamiento, que les aclaro que esto último es lo que habitualmente se hace, pero si no lo hace, la facultad de resolver en forma tácita frente al incumplimiento siempre está, es un elemento natural. ¿Entienden esto de los elementos naturales entonces? Porque elementos naturales hay, digamos, hay un sinfín de elementos naturales, tanto como están contenidos en las leyes supletorias. En cambio, los elementos accidentales, que son la condición, el plazo o el cargo, son elementos que deben estar expresamente agregados en el acto. Si el acto no contiene ninguna de estas modalidades, ninguno de estos elementos esenciales, se considera que el acto es puro y simple, es decir, que el acto solo tiene los elementos esenciales. ¿Y cuáles son estos elementos accidentales? Son la condición, que está regulada en el artículo 343 al artículo 349, el plazo, que está entre los artículos 350 a 353, y el cargo, que está contenido entre los artículos 354 a 357. Condición, plazo y cargo. Condición, plazo y cargo. Antiguamente estaban regulados entre lo que eran la clasificación de las obligaciones, pero con bastante acierto, tal como había sido reclamado por la doctrina de siempre, fue incorporado en el Código Civil Comercial como en la teoría general de los actos jurídicos. Ahora, vamos a tratar de entender uno por uno de qué se trata y cómo funciona. Cuando hablamos de condición, estamos hablando del agregado que se le hace a un acto jurídico, ¿sí? Conforme al cual se establece un hecho, que se lo va a llamar hecho condicionante o condición, al cual las partes pueden someter o bien la exigibilidad de alguna de las obligaciones, o bien directamente la extinción de los derechos nacidos en ese acto jurídico. Uno lo que está haciendo es que la producción de los efectos propios del acto jurídico, o normales, si se quiere, del acto jurídico, quedan sometidos, quedan diferidos a que ocurra un suceso futuro e incierto, o bien a ese futuro, a ese hecho futuro e incierto, lo que queda subordinado no es la producción de los efectos, sino que los efectos se producen, pero que si ese hecho futuro e incierto ocurre, se van a
extinguir. Es decir, yo les voy a dar un ejemplo. Si yo le digo a Ryan, que lo tengo ahí, Ryan, te voy a donar mi Código Civil y Comercial comentado de Rivera si aprobás la materia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El contrato que estamos celebrando, y él acepta, dice, bueno, Lucas, está bien, estamos celebrando un acto jurídico bilateral llamado contrato gratuito, ¿sí? Y esto es lo último que vamos a ver en la clase de hoy, la clasificación de los actos jurídicos. Entonces, ese contrato es un contrato de donación que en principio, si fuera puro y simple, si solo tuviera los elementos esenciales, seríamos Ryan y yo, sujeto, la voluntad, que es la de celebrar el contrato, el objeto, que sería la donación, el objeto sería el código que le estoy donando, y la causa, fin, sería la donación, que es la entrega sin contraprestación de un bien o un servicio. Un bien sería, ¿no? Entonces, pero yo le estoy agregando un condimento, le estoy agregando una modalidad diferente de cómo vamos a hacer que este acto produzca sus efectos. Y ese condimento, esa modalidad, es una condición suspensiva. ¿Qué estamos haciendo? Estamos suspendiendo los efectos de ese contrato de donación a que suceda un hecho futuro e incierto, cual es que Ryan termine la materia aprobándola. Es un hecho futuro porque está diferido en el tiempo. Y a su vez es incierto, nota característica de la condición. Es incierto porque no sabemos si va a ocurrir. ¿Sí? No sabemos si va a ocurrir. Entonces, ocurrido ese hecho, Ryan lo que va a poder hacer es exigirme la entrega del código. Ahora, también podríamos hacer otro supuesto, en el que yo le presto a Ryan un departamento que tengo, porque yo sé que él no es de acá de Mar del Plata, y bueno, se restablecen las clases presenciales, y no tiene a dónde irse a vivir. Le digo, mira, yo tengo un departamento para prestarte, te lo presto. Celebramos un contrato de comodato, un préstamo de uso. Lo que sí le digo es, mira, uno de mis hijos, capaz que si se quiere vivir con la novia, qué sé yo, por ahí en algún momento te lo voy a pedir al departamentito. Bueno, perfecto. El día que suceda, me lo pedís y yo te lo entrego, me dice Ryan. Perfecto. Bien, entonces celebramos el contrato de préstamo bajo la condición de que yo puede ser que en algún momento se lo pida y me lo va a tener que devolver. Con lo cual, estamos supeditando al acaecimiento de un hecho futuro e incierto la extinción del contrato. Entonces estamos celebrando un contrato que normalmente no tendría esa condición, le estamos agregando esa condición que la vamos a llamar condición resolutoria, conforme la cual lo que vamos a hacer es extinguir los efectos del acto que ya estaban produciendo sus efectos desde el momento en que lo celebramos. ¿Entienden la diferencia entre condición suspensiva y condición resolutoria? Sí, se entiende. Perfecto. El plazo también, que es la otra modalidad, el plazo también implica que estamos difiriendo o bien la exigibilidad o bien estamos provocando la extinción de un derecho a un hecho futuro. ¿Sí? Cuando uno pone un plazo y dice, bueno, te voy a pagar dentro de 30 días, está diciendo un plazo, estamos difiriendo un hecho futuro. La diferencia fundamental entre la condición y el plazo es que la condición es incierta. La incertidumbre es la nota característica de la condición. Nosotros no sabemos si el hecho condicionante se va a producir o no se va a producir. En cambio, en el plazo sí lo sabemos, aun cuando el plazo no sea un plazo cierto, porque el plazo puede ser cierto o incierto entre las tantas características que tiene, entre las tantas, clasificaciones que tiene. Uno puede poner un día cierto y determinado, o bien un día incierto, pero que se va a determinar luego. Por ejemplo, cuando uno dice el 30 de abril, está determinando un plazo fijo, cierto, determinado. No hay manera ahí de dudarlo. Ahora, también puede haber una incertidumbre que se va a develar en algún momento. Como puede ser, yo te voy a entregar mi departamento, te voy a entregar mi
mi Código Civil el día que el Papa se muera. No sabemos cuándo se va a morir, pero lo cierto es que se va a morir en algún momento, como todos. O si yo le digo a Ryan, yo te voy a regalar mi código el día que en Mar del Plata haya una sudestada. No sabemos cuándo va a haber una sudestada, pero va a ocurrir una sudestada en Mar del Plata, ocurren sudestadas habitualmente. ¿Se entiende esto? Entonces, la diferencia entre plazo y condición está en que en la condición, sea la condición suspensiva, sea la condición resolutoria, la condición siempre es incierta. La incertidumbre es su nota característica. El artículo 344 menciona lo que se llaman las condiciones prohibidas, que es decir, que son condiciones que uno no puede pactar cualquier tipo de condición. ¿Sí? Uno no puede poner cualquier cosa en un contrato. Hay condiciones que la ley considera prohibidas y que por tanto se las considera, si uno las inserta en un contrato, se las considera no escritas, nulas. Y estas están mencionadas en el artículo 344. Y menciona, por ejemplo, a poner como condición un hecho imposible. Que yo te diga, bueno, yo, Ryan, te voy a donar mi código civil y comercial comentado si te sacás un 15. Es un hecho imposible jurídicamente porque no existe la nota 15. O si te propongo un hecho contrario a la moral, perdón, un hecho contrario a la moral o a las buenas costumbres. O si se trata de un hecho que está prohibido por la ley directamente, como por ejemplo obligar a alguien a casarse con alguien o a no casarse, o a que la condición sea yo te regalo mi casa, pero si vos vivís siempre ahí, no mudarte nunca, o te regalo mi casa si te casás con sultano, o si no te casás, o si te haces monja, o si te haces cura, o si te convertís a tal religión, o si te afiliás a tal partido político. Es decir, esas son todas condiciones que atentan contra la libertad y que por ende la ley no permite. O si se trata de un hecho que depende pura y exclusivamente de la voluntad del obligado. Es decir, en el caso de que estamos diciendo con Ryan, es que si estableciésemos una condición que depende pura y exclusivamente de mí, que soy el obligado a entregar el Código Civil. Entonces, todas esas condiciones se tienen por nulas, es decir, se tienen por no escritas, porque justamente lo que afecta en definitiva es la libertad. La condición, cuando se produce, opera sus efectos hacia lo futuro. ¿Sí? Siempre producen efectos hacia lo futuro. Esto es un cambio con el código anterior, que cuando se trataba de la condición resolutoria, la hacía operar con retroactividad, es decir, como que se extinguía. Es decir, el hecho de que Ryan me entregara el departamento hacía como extinguirlo con retroactividad. Eso se consideraba un error porque justamente en una situación como esta, la del préstamo de uso, yo no puedo devolver con retroactividad, Ryan no me va a poder devolver con retroactividad el uso, solamente va a poder devolver el departamento, no hay manera de que me devuelva el uso con retroactividad, salvo que me lo indemnice, pero en realidad con el préstamo de comodato, por esencial, por regla, es gratuito, con lo cual no hay manera de que me lo indemnice. Entonces, opera siempre para lo futuro, es decir, una vez que ocurre la condición, a partir de ese momento, sea la condición suspensiva, comienza a ser exigido los efectos propios del acto jurídico, o se extingue a partir de ese momento los derechos que habían nacido con el contrato. Salvo que las partes acuerden lo contrario, o sea una mejor manera de resguardar el tráfico jurídico. Es decir, también no es una cosa rajatabla, pero en principio es hacia lo futuro. Y a su vez, el cumplimiento de la obligación, de acuerdo al artículo, el cumplimiento de la condición, lo que va a obligar es a las partes a entregarse o a restituirse, si se trata de una condición resolutoria, lo que se hubiesen dado o lo que se hubiesen obligado. ¿Se entiende esto? ¿De condición? Sí, se entendió. ¿Alguna pregunta? Bien. Como les decía, la otra modalidad es la del plazo. Un acto jurídico va a estar sometido a un plazo cuando también la exigibilidad o la aniquilación, la eliminación de los derechos y las obligaciones emergentes de ese acto jurídico dependen de que suceda un hecho futuro.
pero que además será cierto. El plazo tiene como característica la certidumbre, así como la condición tiene como característica la incertidumbre, el plazo es cierto, es lo que dicen los autores, es fatal, va a ocurrir fatalmente. Si el plazo lo que hace es supeditar la exigibilidad de una obligación, se lo llama suspensivo. Es decir, la obligación no suspende la exigibilidad de la obligación, es decir, no va a ser exigible hasta tanto no ocurra o no llegue el plazo, no quede fijado el plazo. El plazo puede ser, como ya les decía, cierto o incierto, o puede ser determinable. Un plazo puede ser completamente incierto, nunca haya manera de fijar un plazo, en cuyo caso uno va a tener que recurrir al juez a que le fije el plazo y va a tener que hacer un juicio de fijación de plazo. Esto sucede, por ejemplo, con el pago a mejor fortuna. Uno puede estipular que va a pagar cuando pueda. Pago a mejor fortuna. No es habitual, pero puede suceder. Sucede si en el ámbito del beneficio de litigar sin gasto, que es una garantía procesal, cuando uno litiga y no tiene plata para solventar las costas del juicio, en caso de perder, puede promover un incidente de beneficio de litigar sin gasto, es decir, para poder acceder al servicio de justicia sin tener que correr el riesgo de no poder pagarlo. Porque la justicia, obviamente, hay que pagarla, es decir, los honorarios a los abogados hay que pagarlo, la tasa de justicia hay que pagarla, los anticipos y los gastos de los peritos y los honorarios de los peritos y los auxiliares de justicia hay que pagarlo, pero bueno. Si uno resulta condenado en juicio, tiene que pagar las costas del juicio y resulta que tenía beneficio de litigar sin gastos, lo que tiene es un pago mejor fortuna. Esto significa que va a pagar cuando tenga mejor fortuna. Antes se consideraba, la jurisprudencia consideraba, en muchos casos, que se trataba de una condición. La ley no lo aclaraba, entonces lo que decía es, bueno, si el mejoramiento de fortuna, es decir, cuando mejore de fortuna significa que es una condición, que es un hecho futuro e incierto. Esto significa que si mejora de fortuna, tendrá que pagar las costas. Esa era la interpretación que en general se hacía. Había otra doctrina, que fue finalmente la que se impuso en el Código Civil y Comercial, que lo que señala es que ese pago mejor fortuna es un plazo totalmente incierto. ¿Sí? Esto significa que es un plazo que hay que demandarlo al juez. Uno tiene que pedirle al juez que fije el plazo, que incluso puede ser un pago en cuotas, de que el pago de las costas va a ser realizado. Aun cuando el juez lo diga, bueno, yo he tenido en cuenta que esta persona carente de recursos, lo único que va a poder hacer es empezar a pagar dentro de 5 años y 20.000 cuotas. Bueno, bien, no importa. Pero es un plazo, no es una condición. Y si no está el plazo cierto o el plazo que es incierto pero que es determinable, como yo le decía, si uno lo fija con referencia a un hecho que no sabemos cuándo va a ocurrir pero que finalmente va a ocurrir. ¿Sí? Y en ese caso no es necesario recurrir a un juez. Es decir, yo necesito recurrir al juez para que declare que el plazo se ha cumplido, por ejemplo, si sometí la exigibilidad o la extinción de un derecho a el día que se muera el Papa. Y la verdad que no necesito ir al juez que diga si el Papa está muerto, el plazo es exigible, no, porque es un hecho además notorio. ¿Sí? Y en cuanto al cargo, el cargo es una obligación accesoria que se impone al adquirente de un derecho. Puede ser un cargo simple o un cargo condicional. El cargo simple, frente al incumplimiento de esa obligación, de ese cargo, no se aniquilan los efectos propios del acto y lo único que puede hacer el acreedor es demandar el cumplimiento. Yo les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Es muy común esto, que en las donaciones de inmuebles se hagan las donaciones como se llaman con cargo, es decir, que se le impongan al donatario, es decir, a quien adquiere el derecho al título gratuito, una obligación accesoria. Esa obligación no nace por sí sola, sino que es una obligación que viene con carácter de principal y accesorio, es decir, viene engarzada con el derecho que adquiere.
Si el cargo es simple, es decir, no se le ha puesto ningún condicionamiento, y el adquirente del derecho obligado en esa obligación accesoria incumple con la obligación accesoria, con el derecho no pasa absolutamente nada. Es decir, su incumplimiento no imposibilita, no aniquila el derecho que adquirió. Lo único que puede hacer la otra parte del acreedor es exigir el cumplimiento. Piensen que si yo le diera a alguno de ustedes, le donara mi código civil con el cargo de que enseñaran en una escuela 1 hora por semana derecho civil parte general para los niños, y los instruyeran en una suerte de en educación en la ciudadanía. Punto. Y no dijera nada más. Y ustedes no van a hacer esa clase. Bueno, yo lo único que puedo hacer es exigir el cumplimiento de esa clase. Y nada más. No puedo pretender que me devuelvan el Código Civil. ¿Se entiende? Ahora, puede ser que yo les haya puesto un cargo condicional. Es decir, que puede ser suspensivo o resolutorio. Es decir, que yo les haya dicho, bueno, yo te regalo esto con la obligación de que cumplas tal cargo. Y ese cargo, si no lo cumplís, o bien extingue tu derecho, es decir, es un cargo resolutorio, o recién cuando cumplís ese cargo, cuando pagás esa obligación, vas a adquirir el derecho que te estoy transfiriendo. Es decir, cargo simple no tiene condicionamiento. Cargo condicional puede ser suspensivo de la adquisición del derecho, es decir, lo que suspende es la adquisición del derecho hasta tanto no se cumpla con el cargo, o bien la adquisición del derecho se va a extinguir cuando se incumpla con ese cargo. ¿Se entiende esto? Perdón, profesor, también tiene que ver un poco con la parte cuando uno es heredero o va a heredar algo con alguna condición. ¿Heredás esto si haces tal cosa? ¿Puede ser también? Con esa parte de los contratos hereditarios. Depende del tipo de sucesión en la que estés A tratando. eso me refiero. Pero Es puede haber decir, esas condiciones en un contrato no, hereditario. no, un contrato, a ver, vamos a arrancar. El contrato, no existe el contrato de herencia. No, ¿Sí? perdón, pero a eso me refiero. ¿Puede haber algo No, así no. con Un contrato de condiciones? herencia no. Un contrato de Ah, bien. herencia futura no existe. Lo único que existe son en principio, lo único que existen son los contratos que tienen una naturaleza contractual, pero bueno, no se llaman contratos, que son los acuerdos de partición de herencia. Pero bueno, eso ya el heredero ya lo es decir, el causante ya muerto. Lo que sí puede establecerse es en un testamento, se puede establecer algún tipo de condición al A eso me legatario. refería. Ah, ok. Sí, Pero al legatario. perdón, me equivoqué. A la parte testamental, sí, sí. En un testamento sí, pero, no si se trata de un heredero forzoso. ¿Sí? No, no se trata de un heredero forzoso. Y te diría que lo veo infinitamente más claro en un legado. Ahora vamos a ver esto. Pero cuando uno transfiere los derechos, puede transferir la universalidad de todos los derechos que tiene, o bien puede transferir lo que se llaman sucesores a título singular, es decir, transfiere ciertos derechos a determinadas personas. Cuando transfiere ciertos derechos a determinadas personas, aún a través de un testamento, podría imponerse un cargo. Respecto de la transferencia a título universal, tengo alguna duda de que pueda imponerse un cargo. La verdad que ahí no lo sé. No tengo en duda, no tengo ninguna duda que si el heredero, aún siendo una sucesión testamentaria, es igualmente un heredero forzoso, es decir, un heredero legitimado, legitimario por la ley, en ese caso no hay manera de imponerle un condicionamiento. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Entendieron esto? Entonces, los elementos del acto jurídico esenciales, que son los que vino ayer con la doctora Pérez, naturales, que son los que integran el derecho sucesorio, y accidentales, que son estas 3 modalidades que vimos recién. ¿Sí? Sí, quedó tan ¿Estamos? claro. Bien, perfecto. Me alegro. Vamos a la bolilla 21, la unidad 21, que es la unidad tiene tres cuestiones esta unidad. Los efectos de los actos jurídicos, luego la interpretación y la integración, y finalmente la clasificación de los actos jurídicos. Vamos a tratar de hacer
algo medio rápido. Vamos al primer punto. Efectos de los actos jurídicos. Los efectos de los actos jurídicos pueden ser objetivos o subjetivos, ¿sí? Los objetivos tienen que ver con la relación jurídica creada, es decir, el acto jurídico compra-venta tiene por objeto la transmisión a cambio de un precio de un bien. Es decir, esa finalidad que es la de establecer la relación jurídica de adquisición, de transferencia, de aniquilamiento o de modificación de los derechos, tal como lo menciona el artículo 259, es el efecto objetivo. Punto. La finalidad típica. Los efectos subjetivos tienen que ver con las personas a las que, o los sujetos que se benefician o que soportan los efectos del objetivo de ese negocio. Es decir, ¿cuáles son las personas o los sujetos que van a verse alcanzados por los efectos objetivos del acto jurídico? La regla no la van a encontrar en la teoría general de los actos jurídicos, sino que la van a encontrar en la parte general de los contratos, que están en los artículos 1021 y 1022, repitiendo de una manera como lo hacía el código anterior, en el artículo 1195, en el artículo 1199, y también lo mencionaba en el artículo 503. La regla es que el acto produce efectos solo entre las partes. ¿Sí? El efecto subjetivo es que alcanza solo a las partes y no puede crear obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros pueden invocar lo que las partes han convenido en ese contrato. El artículo 503 lo decía claramente: las obligaciones no producen efectos del código derogado. Las obligaciones no producen efectos sino entre acreedor y deudor y sus herederos a quienes se transmiten. Y esto ya lo vamos a ver. Es que los efectos de los contratos se transmiten activa y pasivamente solo a los herederos universales, porque en realidad, ya vamos a ver, se los trata como si fueran partes, pero solo a las partes afecta los contratos y los actos jurídicos. Por eso, cuando hablamos de el efecto relativo de los contratos, de lo que estamos hablando es que solo producen efectos respecto de las partes o de las personas que son asimiladas a ellos, y ahora vamos a ver bien de qué se trata. Y esto implica, como segunda cuestión, que los actos jurídicos no producen efectos contra terceros, es decir, no pueden ser opuestos a los terceros, ni los terceros pueden invocar los efectos de ese acto jurídico por definición. Aunque ya vamos a desmenuzar esto, vamos a analizar esto. El efecto propio de los actos jurídicos es que esos derechos que se transfieren, esos derechos que se aniquilan, esos derechos que nacen o que se extinguen, van a hacerlo respecto de las partes, es decir, de aquellas personas cuyos derechos se transfieren o se aniquilen a través del acto. Pero a su vez, hay que analizar qué sucede, qué ocurre cuando se presentan lo que llaman los sucesores de las partes, que es una situación completamente diferente a los simples terceros. Y esto tiene que ver con la posibilidad de transmitir los derechos. El artículo 398 dice que todo derecho puede ser transmitido, salvo que haya una estipulación válida entre las partes en contrario, o que exista una prohibición legal, o que la transmisión viole la buena fe, la buena fe, la moral, o las buenas costumbres. Con lo cual, la transmisión, en principio, de todo derecho es válida, con lo cual también uno podría decir que cuando el artículo 21, artículo 1022 dice que los contratos afectan solo a las partes, también podríamos decir afectan a las partes y a los que vienen luego de ellas, en virtud de que las partes transmitieron los derechos a estas terceras personas. Es decir, se asimilarían a las partes aquellos a quienes se les han transmitido los derechos emergentes de ese acto jurídico. Pero vamos a precisar un poquito más, porque no a todo al que se le transmite le alcanza esta regla del acto jurídico. La transmisión de los derechos puede ser a título universal o puede ser a título particular o singular. Es a título universal cuando
el sucesor, es decir, aquella persona que va a continuar en el derecho, recibe todo o parte del patrimonio de su antecesor. Con lo cual, sucesores a título universal son pura y exclusivamente los llamados herederos por una transmisión por causa de muerte. Entonces, hay una sucesión mortis causa, y esa sucesión mortis causa a sus herederos le transmite eso implica una transmisión de tipo universal. ¿Por qué? Porque los herederos son llamados a recibir una universalidad jurídica, un conjunto de bienes. No es que los herederos van a recibir la casa, el auto, el celular, el cuadro, el traje y el departamentito en Mar del Plata del causante. Lo que van a recibir es el patrimonio del causante, con todo lo que tiene el patrimonio del causante. Es una universalidad, un conjunto, porque esto ya lo vimos la semana pasada, seguramente ustedes habrán visto que el patrimonio de una persona es una universalidad jurídica, ¿no es cierto? Y está compuesto por todos los bienes que son de titularidad del causante, valga la redundancia, del titular, y a su vez por todas las deudas del titular. ¿Sí? Entonces, el heredero a título universal está llamado a recibir o el todo o una porción ideal. Si somos 3 herederos universales, bueno, y vamos además a prorrata, es decir, vamos con el mismo porcentaje, no a prorrata, con el mismo porcentaje, implica que tenemos una vocación a recibir un tercio. Ahora sí, tenemos una vocación a recibir un tercio, es decir, somos herederos universales porque tenemos una vocación a recibir una cuota parte de una universalidad jurídica. Cuando estamos frente a herederos universales, que insisto, los únicos herederos universales pueden ser los que reciben de su causante en virtud de la muerte de éste, se los asemeja a la noción de parte. Por eso el artículo 1195 del Código Civil derogado, por eso el artículo 1024 del Código Civil actual, dice que los efectos de los actos jurídicos se extienden activa y pasivamente, obviamente no solo a las partes, sino a los sucesores universales. Porque el sucesor universal continúa la personalidad del causante y es acreedor y deudor de todo aquello que su antecesor lo era, y lo es desde el momento mismo de la muerte. Es decir, en el exacto momento que el causante se muere, sus herederos pasan a ser acreedor y deudor de todo aquello que el causante era acreedor y deudor. Es decir, se trasladan automáticamente por la ficción de que no puede existir un patrimonio sin titular. ¿Sí? No se concibe un bien, un patrimonio sin titulares. Porque si no hay un titular, bueno, entonces será una herencia vacante, pero para eso ya habrá que ver, digamos, es otro procedimiento completamente diferente, el juez lo tiene que declarar así. Cuando se muere una persona que no ha dejado ningún tipo de heredero de ninguna naturaleza, ¿sí? Y queda la herencia vacante. Pero esas son situaciones excepcionales, porque además, aún en ese caso de vacancia, la ley lo que va a decir es, bueno, entonces por una decisión del juez, esa herencia va a pasar al Estado, con lo cual el heredero, entre comillas, va a ser el Estado. Esto es entre comillas, esto no es así, pero bueno, para que lo entiendan. Con lo cual, los efectos que produce un acto jurídico no solo se extiende a las partes que lo celebraron, sino también a los herederos universales. Ahora, aún si se trata de herederos universales, hay situaciones en las que esos derechos no se pueden transmitir. Habrá derechos que no se puedan transmitir. ¿Y ustedes se imaginan algún derecho que no se pueda transmitir? Derecho de familia puede ser. Claro, exacto. Los derechos de familia no se pueden transmitir. Yo no puedo transmitir mi derecho de cónyuge. No. Tampoco se pueden transmitir los derechos personalísimos. Claro, en principio no serían transmisibles los derechos extrapatrimoniales. Claro, en principio no serían los derechos de contenido extrapatrimonial. Ahora, sí son transmisibles, aún en el ámbito de los derechos personalísimos, las consecuencias frente a la transgresión o la violación de un derecho personalísimo. Es decir, yo había iniciado una demanda contra
contra el diario La Capital por violación de la intimidad. O sea, una pavada. O a Google, porque me tenían en el buscador. ¿Sí? Me muero. Ese juicio todavía no terminó. Yo ya inicié, ya entablé la demanda. Entonces, esa demanda sí puede ser continuada por mis herederos, porque en realidad es una consecuencia, es un estertor, no es el derecho en sí, no es el derecho personalísimo en sí lo que se está transmitiendo, sino que se está transmitiendo es la valuación económica por el daño que él le produjo. Está en mi patrimonio eso ya. ¿Se entiende esto? Tiene un contenido patrimonial. No el derecho, sino las consecuencias dañosas, que no hay otra manera de resarcirlas que no sea por sustitución a través del dinero. Tampoco pueden transmitirse aquellas obligaciones que tenían en consideración, una consideración personal a los efectos de su constitución del obligado, lo que se llaman las obligaciones intuito personae, que son aquellas en las que la persona del deudor ha sido el factor determinante para que se convierta en tal. Piensen ustedes en un artista, en las cualidades profesionales o personales de alguien que fueron especialmente tenidas en cuenta para que se celebrara el acto jurídico. Es decir, una obligación, yo soy abogado, ejerzo la profesión, tengo que terminar un juicio, esa era mi obligación, yo había con un contrato de locación de servicios profesionales, tengo con terminar los juicios que asumí. ¿A usted le parece que mis herederos van a tener que terminar esa labor? No, claramente no, yo no puedo transmitir eso. ¿Por qué? Porque pueden ser que mis herederos no sean abogados, y aún si lo son, pueden ser que los clientes no confíen en ellos, que querían que me habían elegido a mí por mis cualidades profesionales y particulares, con lo cual esas obligaciones intuito personae no se transmiten. No es solo las de familia, no es solo los derechos personalísimos, sino aquellas obligaciones que tenían como consideración especial a la persona del deudor. Tampoco pueden ser transmitidos aquellos en los que las propias partes al momento de celebrar el acto dispusieron que no se iban a transmitir por causa de muerte. Entonces, se produce la muerte de una de las partes, el contrato, ese derecho se extingue. Es muy común esto también establecerlo. Sin perjuicio de que hay supuestos en los que la ley igualmente considera que esa cláusula es prohibida y obliga a que los efectos subsistan. Por ejemplo, en las locaciones de inmuebles, si se muere el inquilino, ¿sí?, el locador igualmente tiene que respetar la locación si vive la familia, por ejemplo, ahí, y la familia manifiesta querer continuar viviendo en la casa. Entonces, en ese caso no tiene manera de hacer extinguir el contrato por la muerte, sino que ese derecho de inquilino se ha transferido a sus herederos universales. Lógicamente por el plazo que establece el contrato, ¿no? ¿Se entiende esto? Luego, además de la sucesión universal, está la sucesión particular, es decir, la transmisión de un derecho singular, sea por causa de muerte, sea por actos entre vivos. Acá existe la posibilidad de que también se haga por causa de muerte a través de un testamento, por ejemplo, en un legado de cosa cierta. Ahora, el lugar a donde más campea la sucesión particular, es decir, la transmisión de derechos respecto de una cosa o de un derecho determinado, es en el ámbito de los actos entre vivos. La sucesión a título particular, el tradens, el transmitente, transmite su situación, su posición respecto a un determinado derecho a quien lo adquiere. ¿Sí? Y es lo más normal del mundo que suceda, es que esto ocurra en el ámbito de los actos jurídicos entre vivos. Aunque, insisto, también existe la posibilidad de que en un testamento, es decir, que es un acto que produce sus efectos luego de la muerte del testador, se establezca también la transferencia de un derecho sobre una cosa cierta, es decir, se constituya un sucesor universal a través del legado de cosa cierta. Con lo cual, cuando hablamos de a quienes alcanzan los efectos de los actos jurídicos, tenemos que decir por regla a las partes, y a quienes la ley autoriza a que sean
asimilables a ellas. ¿Y a quién en la ley autoriza que sean asimilables a ellas? En principio los sucesores universales, claramente. Ahora, puede ser que en el caso de un sucesor particular, yo haya transferido mi posición contractual, o yo haya cedido mi derecho emergente de un contrato, en cuyo caso, ese sucesor universal también puede verse alcanzado por los efectos de ese acto, pero esto es de alguna manera de tipo, digamos, excepcional. Porque en principio la regla es que los efectos se producen respecto de las partes y los sucesores a título universal. Y cuando hablamos de sucesión, podemos distinguir sucesión universal, sucesión a título particular, sucesión por actos entre vivos o sucesión por actos por causa de muerte. Y obviamente son categorías que se entremezclan. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Pese a que tenemos esta regla del artículo 398 que les dije, todos los derechos se pueden transmitir, salvo los que la ley o el contrato dicen que no. Cuando hablamos de transmisión, hay que tener en cuenta un principio general que está contenido en el artículo siguiente, en el artículo 399, que es la regla se los voy a escribir acá en el chat, de nemo plus iuris. La regla del nemo plus iuris. Esta regla, ¿qué es lo que dice? Que nadie puede adquirir un derecho más extenso ni mejor que el que tenía aquel que se lo transmitió, ni nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene. Esto significa que quien adquiere un derecho, adquiere por lo menos el derecho mismo que tenía quien se lo transmitió. No puede adquirir un derecho mejor. Yo no puedo mejorar cuando transmito el derecho que tengo. Y esto es una regla de oro, no solo en la transmisión de los derechos en general, sino que es una regla de oro, y la vamos a ver con bastante detenimiento en una de las últimas unidades de la materia. Es una regla de oro en materia de nulidades. Es decir, si yo tengo un título nulo, en principio, yo no puedo, al transmitirlo a otro, mejorar ese derecho y que ese derecho pase a ser válido. Si yo tengo un derecho limitado, mi derecho, cuando lo transmito, no se mejora, no se debiera mejorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad uno transmite lo que tiene. Puede transmitir menos, yo puedo condicionarlo a lo que tengo, a lo que transmito, pero no puedo transmitir más ni mejor de lo que tengo. Esta regla, este principio del nemo plus iuris, es un principio que atraviesa el derecho en todas sus ramas, habidas y por haber. Nadie puede adquirir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene a quien que se lo transmite, ni nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene. No se mejoran los derechos con la transmisión. No obstante, esta regla, que es una regla basal, como todas las reglas, tienen excepciones. ¿Sí? Tienen excepciones. Y fundamentalmente, tienen excepciones en lo que es la seguridad jurídica. Esto es la protección de los terceros de buena fe. Cuando esta regla, a rajatablas, violaría o atentaría o perjudicaría a terceros de buena fe. Y en este punto la ley, usted lo vamos a ver, esto vamos a verlo dentro de 2 semanas, una semana y media, cuando veamos los vicios de fraude, los vicios de simulación, o vicios de simulación, van a ver que el subadquirente de buena fe a título oneroso de las cosas o bienes que están contenidas en los negocios fraudulentos o simulados, pueden, y estarían alcanzados por una acción de revocatoria o de simulación, de nulidad por simulación, pueden frenar esa acción de reivindicación, ¿sí? Y hacer que no los afecte. Entonces, ¿qué estaría pasando? Que cuando hablamos del subadquirente, estamos hablando no de un tercero ajeno al acto, es decir, a ver, lo voy a puntualizar.
Viviana y yo celebramos un contrato. ¿Sí? Yo le transmito a Viviana mi derecho X. Viviana se lo transmite a Rocío. Rocío es una persona absolutamente de buena fe y además lo paga a título oneroso. ¿Sí? Pero resulta que el contrato que celebramos Viviana y yo está viciado por fraude o por simulación. Ya lo vamos a ver a esto, yo para que ustedes lo entiendan nada más. Ya vamos a ver, vamos a precisarlo. Pero tiene un defecto. Un defecto que lo que provoca es su ineficacia, ya sea la revocatoria o la simulación. Ya lo vamos a ver. Esto implicaría que si el acto que celebramos entre Viviana y yo es un acto ineficaz, la regla es que esa ineficacia se proyecte hacia lo demás. Implicaría entonces que si el acto es ineficaz, todo lo que nos dimos en virtud de ese acto debe ser restituido. Si yo le entregué la cosa, Viviana me va a tener que devolver la cosa, y si Viviana me entregó dinero, yo le voy a tener que devolver el dinero. ¿Sí? Si fuera así. Ahora, ¿qué pasa si antes de que un juez declare la ineficacia de ese acto, Viviana, el adquirente había transmitido ese derecho? En este caso a Rocío. Y Rocío, absolutamente, por las circunstancias que vamos a ver más adelante, Rocío es una persona de buena fe. Ignora la causa por la cual el contrato entre Viviana y yo es ineficaz. Y además, pagó el precio. Es oneroso su intervención, la adquisición de su derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Ahí la ley, por un tema de seguridad jurídica y por un tema de apariencia, ¿se acuerdan que esto de la apariencia ya lo vimos? Decide proteger a esa persona que, pese a haber obrado con diligencia, puede verse afectada en sus derechos. Es de buena fe y ha pagado. Ha sido diligente. No obstante, puede ver afectado su derecho. ¿Por qué? Porque si Viviana me tiene que devolver a mí en virtud de esa ineficacia, implica que le va a tener que pedir. Yo no solo puedo demandarle a Viviana, sino que puedo demandarle también a Rocío. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, Rocío. Te escucho muy mal, ¿eh? Te escucho muy mal, Viviana. Perdón, eso es cuando hay un testaferro, cuando hay un testaferro, por ejemplo. Sí, lo vamos a ver. Estoy planteando la situación medio en abstracto, porque en realidad es un tema bien complejo, que son clases de a una, enteras, sobre cada uno de estos vicios. Pero yo para que ustedes entiendan la situación. Después lo vemos en forma puntual. Más que nada porque si no me voy mucho de tema. Se los puedo explicar, pero por ahí me voy mucho de tema. Lo que quiero que entiendan es, ¿qué es lo que estaría sucediendo acá? Que esta regla de que nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene, tendría una excepción en este caso del subadquirente de buena fe y a título oneroso en virtud de un acto que está sometido o que está viciado por fraude o simulación y que eventualmente puede perjudicarlo. ¿Por qué? Porque Rocío, de alguna manera, va a haber mejorado el derecho que tenía Viviana. El derecho que tenía Viviana era un derecho ineficaz. ¿Sí? Pero la ley permite que Rocío tenga un derecho más eficaz que el que tenía, un derecho mejor que el que tenía Viviana. Esa es una excepción a esta regla del nemo plus iuris. Lo mismo sucede cuando estamos frente a las enajenaciones que ha hecho el heredero aparente. El artículo 2315 del Código Civil y Comercial establece la figura del heredero aparente, que es aquel derecho que de buena fe cree que es el único legitimado a recibir una herencia y luego de recibida, realiza acto de disposición. Y luego de haber realizado acto de disposición, vende los bienes de la herencia, luego de haber realizado estos actos de disposición, aparece otro heredero con el cual tenía que o bien compartirla o bien que lo desplaza directamente. Pero que él ignoraba su existencia. Que él es de buena fe. Él se creía realmente el único legitimado. Entonces, esas transmisiones a terceros que han sido de buena fe y a título oneroso también son inatacables. Porque también lo era el heredero. Él también era de buena fe. Es decir, ¿cómo va a haberse perjudicado esa persona que le compró al heredero un bien de la sucesión
si todos ignoraban esa situación? Entonces, el heredero ha transmitido un derecho mejor que el que tenía, pero la ley se lo permite, ¿sí? Lo mismo pasa cuando se adquieren a título oneroso derechos personales o reales sobre muebles registrables o sobre inmuebles, de acuerdo a establecer el artículo 392 del Código Civil y Comercial, que es uno de los grandes y más difíciles temas que tenemos en esta materia, y que ya lo vamos a ver, que es los efectos de las nulidades con relación a terceros. ¿Pero entienden el planteo? Sí, profe. Bien, me alegro. Entonces, dijimos, partes o las personas a las que se transmiten los derechos, dijimos cuáles son los derechos que se transmiten, dijimos a su vez cuál es la regla de la transmisibilidad, cuál es la limitación, cuáles son las excepciones a la transmisión de los derechos, y ahora tenemos que hablar de las personas a las que no les afectan los actos jurídicos, es decir, aquellas personas a las que los actos jurídicos no producen sus efectos, que son los llamados terceros. La regla es que estos terceros no se ven afectados por el acto jurídico, como tampoco pueden invocar los urgentes del acto jurídico. Giambías dice que los terceros son las personas que son ajenas al vínculo que existe entre acreedor y deudor, es decir, es el que no es ni siquiera sucesor universal de las partes, ni tampoco sucesor a título singular que pueda prevalecerse de un contrato. Es el tercero completo, el tercero que nada tiene que ver con el acto. No obstante, hay que hacer una distinción entre terceros interesados y terceros no interesados. Terceros interesados y terceros no interesados, o el completo tercero, el tercero común, digamos. El tercero interesado es aquella persona que siendo tercero, que siendo ajeno al contrato, que no siendo sucesor, a título universal, puede igualmente ostentar un derecho subjetivo respecto de ese acto. Y acá pienso, por ejemplo, en los acreedores, ¿sí? de las partes del acto. Pienso en los que ejercen un derecho de retención respecto de un bien, que yo, por ejemplo, no sé, déjame pensar, yo celebro un acto jurídico con un tallerista que alquila a su vez un espacio en un taller de chapa y pintura. Y resulta que me retienen el auto porque, porque el chapista no pagó su espacio de alquiler. Eso podría darse, ¿sí? Y yo soy un tercero, en realidad, relación que existe entre el tallerista y el dueño del local. Pero bueno, es objeto del acto. Lo mismo pasa con la masa pasiva del concurso preventivo o de la quiebra, es decir, los acreedores que conforman esa masa. O mismo, insisto, en los acreedores de las partes de un acto. Es decir, esta situación en la que se puede ver afectado un acto jurídico por un vicio de fraude, por ejemplo, por un vicio de simulación, lo que hablábamos de Viviana, que yo celebro un acto con Viviana, que está sometido a un vicio de fraude y simulación. Y viene Ryan y mete esta acción de ineficacia de ese acto jurídico. Ryan es un tercero, absolutamente ajeno al acto jurídico. No es ni siquiera Rocío, no es un subadquirente, es nadie de ese acto jurídico. Lo que pasa es que él tiene un interés surgente de ese acto jurídico, de la suerte que tenga ese acto jurídico. Porque, en realidad, la suerte de ese acto jurídico puede definir la garantía de su crédito. ¿Se entiende esto? Es decir, el hecho de que yo, siendo acreedor de una de las partes de un acto jurídico, si el acto jurídico se define que el derecho lo tiene uno, lo tiene el otro, para mí me cambia mucho la garantía que tengo de mi crédito, si el derecho lo tiene Juan o lo tiene Pedro. Entonces, ¿el acto es entre Juan y Pedro? Sí, correcto. Ahora, yo tengo un derecho que está atado a si el titular del derecho surgente de ese acto va a ser Juan o va a ser Pedro. ¿Se entiende esto? Sí, y se luego, entiende, profe. lógicamente, los terceros no interesados son los que se llaman
penitus extraneae, son los totalmente ajenos al negocio y carecen de todo tipo de derecho subjetivo. Perdón, antes de ir a esto. También se considera terceros cuando no se trata de la asunción de una posición contractual, se considera terceros a los sucesores a título singular. Es decir, yo le compré un auto a la Ford y luego se lo vendo a Viviana. ¿Sí? Viviana es la sucesora a título singular del derecho mío sobre el auto. Ahora resulta que yo le quedé debiendo plata a la Ford. Y la Ford no le va, salvo que tenga una prenda, la Ford no le va a poder exigir el pago de las cuotas que faltaban a Viviana. No, lo va a exigir a mí, porque Viviana no es parte de ese contrato, es un sucesor a título singular. Diferente sería que yo le cediera la posición contractual, le cediera, perdón, el derecho de ir a retirar el auto, ¿sí? Entonces, y no lo hubiésemos terminado de pagar. Entonces ella asume no solo el derecho, sino también la obligación, pero en realidad lo que estamos haciendo es una transferencia de la posición contractual. Salvo ese supuesto, en realidad los sucesores a título singular se los considera también terceros, aunque interesados, pero terceros al fin. ¿Sí? Terceros no interesados son los que no tienen ningún vínculo de ninguna naturaleza, son los que se llaman penitus extraneae, son los totalmente ajenos al negocio, son totalmente ajenos a sus efectos, carecen de derecho o carecen de interés legítimo afectado por el acto. No obstante, esta idea de que los terceros no se ven afectados por el acto, puede tener una excepción muy fuerte, que es la que está contenida en el artículo, antes era el 503 y ahora no me acuerdo qué número de artículo es. Bueno, estipulación a favor de terceros, no me acuerdo el número de artículo ahora del Código Civil y Comercial. Que es el supuesto en el que hay un tercero que es designado por las partes como beneficiario de determinados derechos urgentes del acto. Es decir, hay un tercero al que puede estar determinado o puede ser determinable, a quien una de las partes le confiere derechos o las facultades resultantes de lo que ha convenido con el otro. ¿Sí? Esto puede ser, por ejemplo, mírenlo ustedes en un caso de un seguro de vida. ¿Sí? El beneficiario del seguro de vida claramente no es el contratante del seguro de vida. El contratante del seguro de vida es justamente la persona sobre la cual va a recaer el siniestro. Es decir, el siniestro cubierto, el riesgo cubierto es la muerte de la persona que ha contratado. ¿Sí? Entonces, ¿a quién va a ir destinado el pago de la prima, perdón, el pago del premio de la indemnización? ¿A quién va a ir destinado? Y va destinado a un beneficiario que va a estar determinado o que puede ser determinado. Yo puedo decir, bueno, mi seguro de vida se lo paguen a mis herederos, a quienes sean, pues yo puedo hoy tener un hijo y mañana tener 5. Hoy directamente puedo designar a un tercero en el mismo contrato y decir, bueno, se lo pagan a Juan Pérez, ¿correcto? Esa persona es una persona ajena al contrato. Ahora, se beneficia por una estipulación que las partes hicimos en ese contrato. Una vez que acepta la estipulación a su favor, él ya tiene un vínculo directo, ahora sí, en el contrato, pero con quien tenga que cumplirlo. ¿Se entiende esto? No es parte del contrato, por más que ahora sí tenga un vínculo de una obligación que puede exigir. ¿Se entiende esto? Es, de alguna manera, una excepción a la regla de que los terceros no se encuentran afectados. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien, bueno, vamos a meterle pata, porque estoy un poco lento. Vamos a interpretación de los actos jurídicos. El punto 2.
Cuando uno habla de interpretación de los actos jurídicos, de lo que está hablando es de tratar de darle el significado al acto jurídico, de buscar el alcance, de poder comprender la manifestación de la voluntad de las partes, estableciendo el contenido de lo que han querido manifestar. La interpretación, es decir, el objeto de la interpretación puede ser o lo que las partes efectivamente dijeron, manifestaron, es decir, la voluntad expresa, o bien la manifestación de lo que quisieron decir, ¿sí? De lo que pudo ser entendido de buena fe como que era lo que querían decir. Es decir, que depende de la posición que uno adopte, uno puede pensar en lo declarado o en lo que el destinatario de esa declaración de buena fe podía entender que estaba siendo declarado. Con lo cual, varía bastante la manera de interpretar si uno está haciendo una interpretación sobre una declaración recepticia o una declaración no recepticia. Y vamos a esto. Una declaración es recepticia cuando yo emito mi voluntad hacia otra persona a la que la va a afectar. Por ejemplo, cuando hago una oferta, en los términos del artículo 972, una oferta de contrato a una persona determinada. Esa voluntad que yo emito, que yo declaro, no está destinada a perderse en una nube, sino que está destinado a una persona a la que le llamo por teléfono y le digo, mirá, vendo mi auto en 1 millón de pesos, ¿me lo querés comprar? Porque yo sé que vos andás buscando auto. Es una declaración recepticia, que está destinada a ser recibida. Ahora, una declaración es no recepticia cuando no está destinada a una persona determinada, como por ejemplo puede ser una oferta al público. Yo le pongo el tacho arriba del techo a mi auto en la puerta de mi casa. ¿Sí? Entonces, si se trata de una declaración recepticia, cuando tenemos que hacer el ejercicio de interpretar esa declaración contenida en el acto jurídico, lo que tenemos que tratar es de buscar la intención del autor de esa declaración, pero a través de cómo fue dirigida a la otra parte. Es decir, de acuerdo a lo que verosímilmente la otra parte entendió que era esa voluntad, de acuerdo al estándar de buena fe, ¿no? Y obrando de buena fe y de acuerdo a los usos y costumbres que el negocio impone. Es decir, si yo llamo a alguno de ustedes y digo, mira, vos sabés que tengo en venta mi auto, vale 1 millón de pesos mi auto es tal, así, qué sé yo, esto que el otro. Ustedes no pueden, no podemos interpretar, por más que no me hayan entendido bien si era 1 millón, si era 1 millón de pesos, si era 1 millón de patacones, si era 1 millón de lecop, si era 1 millón de billete del estanciero. Son todos juegos que conozco yo, ustedes no, pues son jóvenes. Pero ustedes jamás van a poder, nunca va a poder ser interpretada mi voluntad desde una mirada de la mala fe o no teniendo en cuenta los usos y costumbres del contrato que estamos intentando celebrar. Es decir, ustedes no van a poder decir, no, pero a mí Lucas me dijo que era 1 millón de patacones. Los patacones, aclaro, para que no sepa, eran unos bonos que emitía el Estado provincial hace 15 años, 20 años atrás, en el marco de una crisis, literal, hace 20 años, en el marco de una crisis económica muy potente. Porque la moneda de curso legal es pesos y a su vez porque es un contrato de compraventa que tiene por objeto un precio y los precios se pagan en moneda. ¿Sí? Un precio que puede también haber un cambio, un precio que se pague con otra cosa, pero en realidad se fijan en moneda. Con lo cual, no se puede interpretar de otra manera que no sea obrando de buena fe y de acuerdo a los usos y costumbres. Ahora, si se trata de una declaración no recepticia, como puede ser también un testamento, no solo una oferta, sino un testamento, ¿sí? Ahí la interpretación no es lo que entiende el destinatario, o lo que obrando de buena fe y de acuerdo a los usos y costumbres del lugar. No, en realidad es la declaración en sí. Aunque tenga una expresión incompleta, pero es la declaración en sí. Es decir, cuando se trata de una declaración no recepticia, lo primordial es lo efectivamente declarado. Ahora, si lo declarado no es del todo claro,
no es del todo completo, no es del todo preciso, es ambiguo, bueno, la interpretación tiene que acudir a algún tipo de reglas, algún tipo de medios para poder, de alguna manera, interpretar y en su caso integrar la declaración para mantenerla válida y para poder saber qué es lo que quisieron decir las partes. Porque las partes, lamentablemente, cuando celebramos los actos jurídicos, no siempre somos claros al momento de celebrarlos, pese a que creemos serlo. Cuando hay una suerte de laguna negocial, si se quiere, bueno, lo que corresponde es, si estamos frente a un contrato, es acudir a las normas supletorias de ese contrato. ¿Sí? Ya lo vimos esto. Las normas supletorias integran las lagunas o complementan o sirven de una noción integradora e interpretadora de lo declarado por las partes. Y a su vez, si hay una voluntad declarada pero es incompleta, bueno, podemos también construir lo que presumiblemente, en función del tipo de negocio jurídico que se trata, de lo que hubieran expresado en el caso de haberlo previsto expresamente. Es decir, es como, de alguna manera, completar ese cuadrito que nos falta en función del acto jurídico que tenemos para interpretar. Esta interpretación, cuando tenemos que acudir, de alguna manera, a otros elementos, es una interpretación, lo que se llama interpretación integradora. Y la integración, las reglas de interpretación e integración están desarrolladas en la parte general de los contratos. La integración se hace de conformidad a lo que establece entonces el artículo 964 del Código Civil y Comercial, que dice que un contrato se integra con las normas indisponibles, con las normas supletorias y con los usos y costumbres de celebración del lugar. Entonces, cuando tenemos que interpretar lagunas, tenemos que acudir también a la integración como nos propone el artículo 964, que es acudir a medios para armar ese rompecabezas que tenemos un poco defectuoso. Si se trata de la interpretación de negocios bilaterales, ¿sí? Bilaterales, es muy importante tener en cuenta que las reglas que nos propone la ley. Las reglas son las guías de interpretación que están fundamentalmente sustentadas, como les decía, en la buena fe. Es decir, uno tiene que interpretar la declaración recepticia en el marco de la buena fe. Pero también podemos acudir a los usos y costumbres y eventualmente también a la conducta posterior de las partes. El antiguo artículo 1198 decía que los contratos deben celebrarse, ejecutarse e interpretarse de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o debieron entender que debía ser, bajo el estándar de la diligencia y de la buena fe, y también nos ayuda mucho cuál es la conducta que desarrolla la parte luego de celebrado el acto. Pero a su vez, el código nos indica que tenemos que tener en cuenta las circunstancias en las que se celebró el acto. Fíjense que el artículo 1065 no solo habla de las conductas de las partes, no solo habla de la naturaleza y la finalidad del contrato, sino que también habla de las circunstancias en las que ese contrato se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares. Vamos un poco más ligero. Pero además de esta regla de la buena fe, esto de lo que verosímilmente las partes entendieron, obrando con diligencia y con lealtad negocial, existen en el código otras reglas de interpretación que siempre tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a un negocio o un acto jurídico que tiene cláusulas ambiguas o que tiene cláusulas incompletas. Y estos son, por ejemplo, el principio de integración de conservación del acto jurídico que está en el artículo 1066 del Código. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Palabras más, palabras menos. Que si tenemos dudas sobre si el modo en que interpretamos una cláusula da para aniquilar el acto o para mantener la subsistencia del acto o la subsistencia de la cláusula, tenemos que estar siempre a favor de la subsistencia de la conservación de la cláusula o del contrato. También, como ya les dije, el artículo 1967
nos ayuda lo que se llama la doctrina de los actos propios, es decir, la confianza de cómo se comportan las partes y de que no van a venir con un domingo 7, no van a pretender luego venir a borrar con el codo lo que han escrito con la mano, digamos, incurriendo en conductas autocontradictorias, de manera que nos compliquen la interpretación del acto. Tenemos que confiar en que la conducta va a ser siempre la misma, y si no lo es, bueno, tengo que estar a la conducta jurídicamente relevante anterior como pauta de interpretación. Pero otro de las pautas que tiene la ley para interpretar en el artículo 1068 es lo que se llama el favor debitoris. Esto era una regla que estaba contenida en el favor debitoris. ¿Quién dice? ¿Por qué dicen estos 25 años? No había leído. Favor debitoris. El favor debitoris consiste en que si estamos frente a un acto a título gratuito, y tenemos alguna cláusula que es ambigua, y de acuerdo a cómo lo interpretamos, o bien podemos estar que el deudor se va a liberar, o bien podemos estar que el deudor no se va a liberar, hay que estar a favor del deudor. Esto significa que en los casos dudosos, en los que no se puede resolver de acuerdo a la literalidad del contrato, de acuerdo a lo que dice, hay que estar a la posibilidad, a la interpretación de que el deudor pueda liberarse, quede extinguida su obligación. Pero esta liberación, este favor debitoris, esta interpretación en favor del deudor, solo es posible en el caso de los contratos gratuitos y no en los contratos onerosos. Fíjese que el artículo 1068 dice que cuando las expresiones son oscuras, debe interpretarse en el sentido menos gravoso para el deudor, pero si el contrato es a título gratuito. ¿Sí? Y obviamente el que tiene que pagar es el único que tiene que pagar, que es el deudor. ¿Se entiende esto? Luego, tenemos otra regla, que es la regla en contra del predisponente, en contra del profeterem, como se decía antiguamente. En los contratos de cláusulas predispuestas, ¿sí?, en las que son aquellos contratos en los que las cláusulas no se negocian, sino que son contratos en los que una de las partes imponen las cláusulas y la otra lo único que le queda por hacer es adherir, prestar su consentimiento por vía de adhesión, y no puede discutirle, che, me parece que esta cláusula no está bien, no. Y el otro lo único que le va a decir es, bueno, ¿te gusta bien? ¿No te gusta? Que pase el que sigue, ¿sí? Eso es lo que se llaman los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas. En esos contratos, la interpretación de una cláusula ambigua, de una cláusula oscura, siempre va a ser en contra de aquella parte que fue la que la puso. Es decir, en contra del profeterem, de que la profirió. Entonces, si hay una cláusula que no se sabe muy bien si es una cláusula que es favorable a quien la puso o es favorable a quien solo adhirió a ella, bueno, entonces se va a tener con el sentido de que es favorable a quien adhirió y no favorable a quien la puso. Es decir, juega en contra, la oscuridad juega en contra de quien la redactó. ¿Se entiende esto? Y luego, en el ámbito de los contratos de consumo, es decir, en aquellos contratos que están abarcados por el artículo 42 de la Constitución Nacional y en la Ley 24.240, y en el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 1092, que son aquellos contratos que celebra una persona humana o una persona jurídica con un proveedor para la adquisición de bienes o servicios que los adquiere con destino final para él o el de su familia, es decir, que no los va a incorporar a un proceso nuevo productivo, y entonces de esa manera se lo califica de consumidor. Cuando el vínculo es un vínculo de tipo contractual con el proveedor, también hay reglas particulares que se aplican a la hora de interpretar ese contrato. Esas reglas básicas están puestas lógicamente en miras, por un lado,
a lo que es la ley aplicable, en el sentido de que corresponde aplicar siempre la ley que es más favorable a la protección de los derechos del consumidor y al consumo sustentable, eso lo dice el artículo 1094 del Código Civil. Y en cuanto a lo que es el contrato, el artículo 1095 dice que, al igual que ocurre con los contratos de cláusulas predispuestas, la interpretación siempre tiene que hacerse en el sentido más favorable al consumidor. Y si existen dudas sobre el alcance o el contenido o la existencia misma de una obligación respecto del consumidor, hay que estar siempre al sentido menos gravoso del consumidor. Un contrato que celebra un consumidor con un proveedor es un contrato de una relación en la que no hay paridad, no hay igualdad en el poder negociador. No hay igualdad, hay una persona que está muy por encima, que es el proveedor, en cuanto a lo que es su capacidad técnica, su capacidad económica, su capacidad de imponerse. Incluso a veces tiene mercado cautivo, a veces tiene un mercado monopólico. Entonces, quien va a adquirir ese derecho, ese servicio o ese bien, está en una posición muy débil, en cuyo caso, claramente, todas las dudas que existan sobre la interpretación de ese contrato y todas las dudas que existan sobre la interpretación de las obligaciones que adquiere el consumidor, que contrae, mejor dicho, el consumidor, siempre van a estar en el sentido menos gravoso a la hora de interpretarlas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Porque estoy hablando como un loro. Hasta ¿No? ahora yo entendí todo. Bueno, y vamos a la última parte. He hecho una clase maratónica hoy. Ya estoy entrando a quedarme tifónico. Que es la última parte de la bolilla 21, que es la unidad, mejor dicho, 21. Bolilla es una antigüedad decir bolilla, es de mi época. De la unidad 21, que es la clasificación de los actos jurídicos. El código, ustedes tienen la suerte de estudiar con este código que ha simplificado bastante las categorías, y pues, ha dejado 3 o 4, digamos, no muchas, que son infinitamente más fáciles que como eran antes. La primera clasificación es la que discrimina, o sea, clasifica los actos jurídicos en función a la cantidad de voluntades que son necesarias para que el acto jurídico se celebre. El acto jurídico puede ser unilateral, ¿sí? Solo es preciso una voluntad de un sujeto, o va a ser bilateral si se necesita la manifestación de 2 o más personas que emitan su voluntad. Un acto por antonomasia unilateral es, por ejemplo, el testamento, ¿sí? O el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, o la confirmación de un acto nulo, o el reconocimiento de una deuda. Un acto por antonomasia bilateral va a ser un contrato, va a ser la celebración de un matrimonio, va a ser una rescisión de un contrato, ¿sí? Esos son actos bilaterales. Pero quiero hacer una aclaración acá, porque es una confusión en la que muchos incurrimos, que es que cuando hablamos de unilaterales y bilaterales, a veces es una categoría que la entremezclamos con la categoría de bilaterales o unilaterales de los contratos. Es decir, los contratos también tienen diferentes tipos de clasificación, entre ellos están los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Pero los contratos unilaterales son los contratos en los que las obligaciones están en cabeza solo de una de las partes, como ocurre, por ejemplo, con la donación. Pero como acto jurídico, porque el contrato es un acto jurídico, como acto jurídico el contrato es siempre bilateral, porque no existe un contrato que haya una sola parte. El contrato siempre necesita de la concurrencia de 2 voluntades, aun cuando la obligación que emerja de ese contrato esté solo en cabeza de uno, como ocurre en la donación. La donación, como acto jurídico, es un acto jurídico
bilateral, porque no hay donación hasta tanto la oferta de donación es aceptada. Es decir, en una donación está el oferente y el aceptante, que van a ser donante y donatario. ¿Sí? Pero hasta tanto el donatario no acepta la oferta de donación, no hay donación, no hay contrato. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahora, cuando tenemos el contrato de donación, que como acto jurídico es bilateral, y vamos a la clasificación de los contratos, ahí vemos que como contrato, en la medida que solo una de las partes es la que está obligada, bueno, en ese caso, como contrato es un contrato unilateral. Luego tenemos a los contratos, a los actos jurídicos entre vivos o mortis causa, que ya vimos, los mortis causa son los que dependen de la muerte de una de las partes, de la parte, en este caso, del testamento. Luego tenemos a los actos jurídicos matrimoniales o los patrimoniales o los extrapatrimoniales, que son aquellos actos jurídicos en los que la finalidad típica está constituida por un movimiento del patrimonio. Es decir, produce un efecto sobre el patrimonio. El patrimonio, dijimos, es el conjunto de la universalidad jurídica que comprende activo y pasivo, ¿no?, de una persona. Es el conjunto de bienes de los cuales una persona es titular. Los actos jurídicos que tengan por fin producir algún efecto sobre esa universalidad jurídica van a ser patrimoniales. Como ocurre, por ejemplo, con los contratos. Ahora, un testamento también es un acto jurídico de tipo patrimonial, por más que sea mortis causa, porque va a producir un efecto sobre el contrato. Obviamente, son extrapatrimoniales aquellos actos que no tienen por fin producir un efecto sobre el patrimonio, tal como por ejemplo ocurre con la adopción, con el reconocimiento de una filiación, con el matrimonio, con la designación de un tutor, ¿sí? Esos son actos extrapatrimoniales. Luego tenemos los actos de disposición, los actos de administración y los actos de conservación. Estas tres especies son subespecies, a su vez, de los actos de tipo patrimoniales, porque estamos hablando de actos que conciernen al patrimonio. En los actos de disposición, yo estoy poniendo en juego la entrada o la salida de bienes del patrimonio. Es decir, son actos que afectan a la integridad del patrimonio, ya sea porque estoy renunciando a derechos, impidiendo que ingresen bienes, o porque estoy disponiendo, tanto a título gratuito como a título oneroso, es decir, estoy sacando bienes de mi patrimonio. Por ejemplo, una donación, una compraventa, una renuncia a un derecho, son claramente actos de disposición porque alteran el conjunto de bienes que conforman mi patrimonio. En cambio, los actos de administración y los actos de conservación no son actos que alteran el contenido del patrimonio, más allá de que tengan un efecto sobre el patrimonio, y por eso son patrimoniales. Un acto típico de conservación es comprar pintura para pintar una casa, o pagar los impuestos de una casa. Estoy conservando el patrimonio. Un acto de administración es sacar si yo tengo un kiosco, pagarle a un proveedor, tener una cuenta corriente en el banco, esos claramente son actos de administración del patrimonio. Pero a su vez, la clasificación de disposición de administración, fundamentalmente, va a depender mucho del tipo de persona de la que estemos hablando que sea titular de ese patrimonio y de cuál sea el desenvolvimiento de su negocio. Porque si yo les digo, la compra-venta de una cosa mueble es un acto de disposición, ustedes me van a decir sí, porque pone en juego el patrimonio de su titular. Ahora, si yo les digo, el dueño de un campo que vende las vacas, ¿es un acto de disposición? Y capaz que no. Capaz que es un acto de administración porque es propio si es un campo que se dedica a la explotación ganadera, y bueno, probablemente sea un acto propio de la administración del giro de ese negocio.
O si yo soy el dueño de lo de Matías, el mercado que tengo del barrio, el mercado que se llama lo de Matías porque su dueño obviamente se llama Matías. Matías realiza actos de compraventa todos los días, miles. Sin embargo, esos no son actos de disposición, son actos de administración de su patrimonio. ¿Se entiende esto? Con lo cual, es una categoría clara para entender, pero que hay que analizarla dentro del contexto del tipo de patrimonio que se trata y a su vez, fundamentalmente, de cuál es la actividad que desarrolla su titular. Luego están los actos jurídicos onerosos o los actos jurídicos gratuitos. Esto también es una subcategoría de los actos patrimoniales y concretamente es una categoría de contratos, que era lo que ya hablábamos. Un acto va a ser oneroso cuando ambas partes obtienen ventajas, ¿sí? Hay una contraprestación. Yo doy porque recibo. Ahora, el acto es a título gratuito cuando, pese a tener un contenido patrimonial, uno es el que da y no obtiene ninguna contraprestación como a cambio. ¿Sí? Es pura y exclusivamente ventaja. Luego tenemos, y esto ya lo vimos enganchado con la primera parte de la clase, tenemos a los actos simples y a los actos modales. Los actos simples o puros y simples, también llamados, son los actos que solo tienen los elementos esenciales, o en su caso los naturales, pero no tienen ni un cargo, ni una condición, ni un plazo, no tienen ninguna modalidad. Los actos modales, ergo, son los actos que tienen o un plazo, o una condición, o un cargo. ¿Sí? Luego, ya estamos terminando, juro que ya estamos terminando. Enganchado con la bolilla que van a empezar mañana, los actos pueden ser formales o no formales. Ustedes ya saben a esta altura del partido que la forma es uno de los elementos del acto que consiste en cómo se exterioriza, o sea, está inserta en la voluntad, que es que la voluntad por sí sola no es suficiente para el otorgamiento de un acto jurídico, sino que la voluntad tiene que ser declarada. Esto lo vieron, ¿no? ¿Sí? Díganme que sí. Sí, tiene que ser manifestada por un hecho exterior. Exacto, tiene que ser manifestada por un hecho exterior, correcto. Esa manifestación de hecho exterior a veces está calificada por la ley. A veces la ley dice, bueno, ojo, si usted quiere otorgar este acto jurídico, la forma, la manera que va a poder exteriorizar la voluntad para que sea válido o para que pueda probarlo en juicio, es una forma determinada. O bien la ley puede decir, no, mire, ¿sabe qué? Usted puede otorgar el acto, puede manifestar su voluntad de la manera que más le plazca, porque el artículo 285 del Código Civil y Comercial establece un principio que es el principio de la forma, de libertad de la forma. Uno puede exteriorizar su voluntad de la manera que más que juzgue más conveniente, salvo que la ley imponga una forma determinada como condición de validez o como condición de prueba, que no pueda ser probado ese acto, si no es a través de una forma determinada, que naturalmente va a ser la forma escrita. Entonces, en ese caso, la ley distingue entre actos formales y actos no formales. Los actos jurídicos formales son aquellos en los que la ley les impone una forma específica, o bien como condición de validez, o bien como condición de prueba. Esperen que tengo que contestar un mensaje a Lucía Beca, que es... ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Sí, en la comisión, la comisión 7, en la descripción del grupo de WhatsApp, creo que está el link. Si no, yo ahora te lo paso. Estoy terminando la clase en la comisión 6. Ahora tengo clase en la otra comisión. Por ejemplo, un testamento, un matrimonio, la donación sobre un inmueble, la locación de inmueble, contratos de tarjeta de crédito, son todos contratos son todos actos jurídicos, perdón, que la ley les impone una forma determinada. Y si no
cumplen con esa forma, o no son válidos o no pueden ser probados en juicio dependiendo del caso. Y luego están los actos jurídicos no formales, que son aquellos en los que la manifestación de la voluntad puede ser expresada por cualquier forma. Aún en forma tácita, en forma verbal, no importa. Porque no es ni condición de validez o no es condición de prueba para probarlo en juicio. Y juro que lo que les voy a decir ahora es lo último. Y me voy. El artículo 385 del Código Civil y Comercial contiene una modalidad específica de acto jurídico que es el acto jurídico indirecto. Hay algunos autores que dicen que es una clase de acto jurídico y otros que dicen que no es una clase de acto jurídico opcional, sino que es una modalidad de contratación. No importa, sea que lo califiquen de una manera o que lo califiquen de otra, lo cierto es que ustedes tienen que saber en qué consiste el acto jurídico indirecto. Es aquel acto que las partes celebran para obtener un resultado práctico, pero que no es el que deriva de su naturaleza. Es decir, las partes recurren a una figura, a un acto jurídico, al ropaje de un acto jurídico, pero en realidad la finalidad que persiguen no es la finalidad típica de ese acto jurídico, sino otra finalidad distinta. Esto se ve mucho en los actos jurídicos de garantía. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo me garantizo que me devuelva el dinero que le presto a una persona? Usted me diría, doctor, lo más normal del mundo es que usted le presta dinero a alguien es que, por ejemplo, si es un dinero fuerte, si es mucho dinero, lo que haga es hacer una hipoteca sobre un inmueble de propiedad del deudor o de un tercero que se ponga como tercero constituyente de la hipoteca. Podría ser perfectamente. Esa sería la manera normal en la que yo garantizo un crédito y además me convierto en un acreedor privilegiado, es decir, en virtud de una garantía real, categoría que ustedes ya conocen. Pero podría ser que yo diga, no, vamos a celebrar un negocio indirecto. Vamos a hacer una cosa. Viviana, en vez de que yo te voy a prestar plata, pero en vez de que no vayamos a garantizarnos con una hipoteca, vamos a hacer una cosa. Vos transferime la propiedad de tu casa a mí. Hacemos una escritura de transmisión de propiedad de mi casa, de tu casa. A través de, celebremos, por ejemplo, una compraventa. Yo te doy el dinero y hagamos un contradocumento, ¿sí? En virtud del cual yo reconozco que la causa por la que vos me transferiste a mí la casa es porque te presté el dinero y que cuando te lo devuelva yo me comprometo a escriturarla nuevamente a tu nombre. Eso es un negocio jurídico indirecto. Es un negocio en el que, por vía oblicua, no por vía directa, sino por vía oblicua, estoy obteniendo una finalidad distinta de la que aparece. Hay de alguna manera una discordancia entre lo que aparece y lo real. Pero, esto no es simulación, no es fraude, porque no es válido esto en la medida que no estemos, violando una norma imperativa, no estemos cometiendo fraude a la ley y en la medida que no estemos perjudicando a terceros. Si nada de esto sucede, estamos frente a un acto jurídico indirecto que es plenamente válido. Esto es muy común, muy común. Por ejemplo, yo te presto plata, no negocio de garantía. Yo presto plata y me garantizo, no con un derecho real sobre cosas ajenas, sino sobre un derecho real sobre cosa propia, con el compromiso de devolverlo. ¿Sí? Con el compromiso de devolverlo. Hay una finalidad que no es la que se obtiene en forma directa a través del acto que se celebra, sino que esa finalidad se obtiene por vía oblicua. Es decir, el medio empleado para obtener la finalidad no es el que aparece tipificado, sino otro. Pero, insisto, no estamos frente a la ineficacia, no estamos frente al fraude, no estamos frente a la violación de la norma imperativa. No estamos en el terreno de la ilicitud o la ineficacia. Siempre que no incurramos en ello, por supuesto. Siempre que esto no tenga por fin violar la ley, sustraernos a una norma imperativa o simular un acto que no es real u otorgar un acto en fraude a los acreedores. Si esto no sucede, el acto es perfectamente válido y es lo que se llama un negocio jurídico indirecto.
¿Estamos hasta acá? Díganme que sí, por favor. Ha sido una Sí, clase profe. Sí, sí. muy monodiscurso. Los necesito más activos. No sé, cuando hablo solo así como loco malo, no sé si es que no me entienden nada o que no me están escuchando o que soy una maravilla. Esto último no creo, así que en realidad lo más probable es que los haya aburrido o que no me entendieron nada. Ninguna de las dos cosas. En cuyo caso, Profe, yo la quería poner, responsabilidad por es de ejemplo, ustedes. ¿Sí? yo estaba a punto de poner un ejemplo hace rato en el tema de los acreedores interesados, el A tema ver, de el tema de la simulación, que usted lo había dicho, y me claro. tuve que callar porque yo lo había dicho. Ah, porque lo dije. Claro, exacto. Sí, yo lo iba a poner, yo lo quería decir como ejemplo. Es que es correcto, ese es un tercero interesado. Exacto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a, porque ustedes mañana van a ver forma de los actos jurídicos, a ver, sí, y van a ver instrumentos el martes. Les voy a mandar este fin de semana un trabajito práctico que, pues sencillo, una pavada, sobre instrumentos públicos que van a ver el martes que viene, pero que para que los oriente en tema, ¿sí? Para que los oriente en tema. Lo vamos a corregir después, no, seguramente el miércoles de la semana que viene. También oral, como hacemos siempre con los trabajos prácticos. No se entregan, sino que es un ejercicio de ustedes. Eh, Vamos a hacerlo, ya lo tengo armado y se los voy a mandar ahora este fin de semana, después de la clase de mañana. ¿Sí? Chicos, nos vemos. Estoy entrando ya en el otro aula. Me pasé 15 minutos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, Chao. profe. Chau, chau.